Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Román Revueltas lleva la revuelta en el apellido. Esto parecería obvio, pero no se trata de la literalidad de la palabra, sino de la tradición familiar, las emociones a flor de piel, siempre dispuestas en una conciencia social, la inevitable postura política que se agolpa desde los genes, desde su padre, José Revueltas. Hombre de caminatas largas, violinista, director de orquesta, escritor de ficción, pintor y pensador polémico desde su tribuna escrita en el periódico Milenio. Román Revueltas es uno de los primeros artistas mexicanos en haber interpretado los 24 caprichos de Niccolò Paganini. Le gusta el mezcal y bastante la tecnología y sus instrumentos con los que puede echar una mirada al mundo muy suya, como la conversación hoy al calor de las palabras y de la fogata. Yo soy Yasmín David y les doy la bienvenida. Ya vieron y escucharon esta semblanza introductoria de uno de los integrantes de una de las familias de innegable portento artístico e intelectual en México. Me refiero a los Revueltas. Y el día de hoy me complace muchísimo tener en el calor de esta fogata al maestro Román Revueltas Retes, director de orquesta, violinista, compositor, arreglista, pintor y periodista. Bienvenido, Román, ¿cómo estás? Muy bien, Yasmín. Y estoy muy agradecido que me hayan invitado y sobre todo en este escenario que tenemos acá, con esta fogata para mitigar un poco los fríos invernales de Morelia, ¿verdad? Que bueno, ya han mitigado un poco en los últimos días, pero hombre, encantado de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y de estar aquí con nuestro auditorio, ¿verdad? Y con mucho gusto y muy contento. Una fogata y un mezcal, porque pues además sí, Román Revueltas es amante del mezcal michoacano, así que salud para comenzar esta charla. Pechuga, ¿verdad? Sí, creo que sí. De uno de los productores mezcaleros michoacanos. Y bueno, pues con esta compañía inigualable me gustaría comenzar precisamente por algo que parece ocioso, pero que tiene que ver con todo lo que ya hemos dicho de ti, a grosso modo, pero que también viene una influencia, supongo, de Silvestre Revueltas, violinista, director de orquesta, la escritura por el papá, José Revueltas, ni más ni menos, y la pintura, Fermín Revueltas. Mira, las influencias se transmiten, yo supongo, en la familia, ¿verdad? A lo mejor hay un tema también ahí de genes, pero yo de pequeño yo quería ser violinista. Y yo creo que fue por las evocaciones que mi padre hacía de la figura de Silvestre Revueltas, que era su hermano mayor. Le llevaba 15 años a mi padre, que conoció además él una orfandad temprana en su vida. Entonces yo creo que para él de pronto, a partir de ese suceso de la muerte de los padres, Silvestre se convirtió en una figura justamente paterna, además de el gran amor que le tenía, la admiración, y la admiración del niño pequeño hacia el hermano grande también, claro. Y del hermano que está haciendo ya muchas cosas. A mi padre le gustaba mucho la música. Entonces, bueno, estábamos en casa y de pronto comenzaba a hablar de Silvestre Revueltas, a evocar su figura, como decía yo, a hacerme descripciones bastante tremebundas también de quién era Silvestre Revueltas. Tiene un pequeño escrito que inclusive me dedicó, es una semblanza de Silvestre, ¿verdad? Y en algún momento comienza describiendo la figura de Silvestre dirigiendo la orquesta, ¿verdad? Y mi padre muy impresionado. Pero el tema es que creo que mi padre fue quien me transmitió a mí el
la pasión, por decirlo de alguna manera, de la música. El gusto por la música o el deseo de ser músico. Mi madre también era sensible a la música. Mi madre también, bueno, tenía familia artística y era hermana de Ignacio Retes, el director de teatro, ¿verdad? Cuyo hijo era mi primo, Gabriel Retes, cineasta. En fin, entonces yo crecí pues sí en un medio donde algunas cosas importaban mucho. Importaba el pensamiento, importaba la sensibilidad, importaba la literatura, porque mi padre, recuerdo que en las conversaciones él se sentaba a la mesa y se ponía a platicar, ¿verdad? Y yo fascinado de pequeño con todos los cuentos, las historias de mi padre, ¿verdad? Evocaba a los grandes autores, a Tolstoy, ¿verdad? A Dostoyevsky, ¿verdad? Hablaba también de música, del impacto que le causaba una obra como la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Se ponía a cantar la introducción del fagot, pero también de una manera absolutamente tremebunda, ¿verdad? Porque tenía un sentido de lo patético muy desarrollado y de lo trágico, mi padre. A tal punto que cuando yo escuché por primera vez en un concierto la Sinfonía Patética, ¿verdad? Y que escuché ese solo de fagot con el que comienza la obra, me dije, caramba, pues no era tan tremendo ni tan terrorífico ese comienzo, ¿verdad? Pero bueno, de esa manera, creo yo, en mi infancia me fui metiendo yo al mundo de la música y yo supongo también que quería yo ser como Silvestre Revueltas y quería yo ser violinista. Y estuve insistiendo a mis padres para que me compraran un violín y a los 8 años ya tuve yo ese violín y comencé a tomar clases, ¿verdad? Y bueno, tuve un periodo muy productivo, de niño muy disciplinado, luego ya no tanto. Luego, bueno, pues seguí mis estudios en el extranjero. Y bueno, pues he tenido mucha suerte porque, pues finalmente, bueno, estuve en algunas orquestas, primero tocando en la fila, ¿verdad? Luego ya como concertino y luego ya una carrera de solista, pues que me ha dado muchas satisfacciones, ¿verdad? Es muy difícil el violín y últimamente, bueno, pues he seguido tocando, ¿verdad? Y en estos momentos he estado presentando recitales con música para violín solo de Juan Sebastián Bach. ¿Verdad? Sí. Justamente este fin de semana acabo de tocar la Sonata 1 y la Partita 2, ¿verdad? Y bueno, pues es un tema de muchísima dedicación. Claro. El violín y lo que yo pueda pretender de tener cierta legitimidad en lo que hago, se lo debo a las horas y horas y horas de estudio que he pasado preparándome como cualquier músico, ¿no? Así es. Entonces, bueno, finalmente a partir de esa experiencia, bueno, pues puedo decir que no soy enteramente un impostor, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que puede ser rentista de un apellido, ¿verdad? Decir, bueno, pues pertenezco a una familia de artistas, luego, y entonces yo soy artista también. Por llevar el Revueltas. Sí, no. Que finalmente a nadie le importa, ¿verdad? Porque lo que hay que dar en la vida siempre son resultados. Así es. Y pero bueno, eso creo que esas horas de estudio y de trabajo me legitiman de alguna manera como para poder tener ciertas mínimas pretensiones, mínimas, ¿no? Román, yo diría que por derecho propio tú tienes el reconocimiento y bueno, he omitido algo, eres actual director de la Orquesta Sinfónica de Michoacán desde el año 2019, pero pensaba que tú a los 8 años tenías un violín como arma, porque la música es un arma también para defendernos y sobre todo los tiempos que estamos viviendo, pero los que vivió tu padre. José Revueltas a los 14 años ya pertenecía a un partido, ya tenía una ideología muy estructurada que sirvió para sostén y para transformación de la clase obrera, trabajadora, los campesinos y los estudiantes. Luchadores sociales, los Revueltas, o sea, y además, bueno, como gente de su generación y de su época, comunistas militantes, ¿no? Aunque mi padre siempre fue un rebelde. Entonces, bueno, estuvo en el Partido Comunista, pero lo expulsaron. Luego fundó la Liga Marxista-Leninista Espartaco y también lo sacaron, ¿verdad? Y fue a Cuba, ¿verdad? Pero luego también hubo cosas del régimen cubano que no le gustaron. Entonces mi padre era esencialmente un opositor y un hombre rebelde, un hombre que tenía una mirada muy crítica hacia el mundo
y también un hombre con un sentido de lo trágico muy desarrollado, ¿no? Y una sensibilidad enorme que, bueno, pues hacia el sufrimiento de los demás, ¿verdad? Una preocupación social también muy grande, muy desarrollada, ¿verdad? Sí, buscando redimir al hombre, a la sociedad mexicana, pero también eso le llevó a sufrir varios momentos en la prisión. Así es. Persecución. Y un hombre que vivió toda su vida en esa circunstancia. Años enteros de su vida en la cárcel. Y bueno, estamos hablando también del sistema del antiguo régimen, de un régimen que encarcelaba pues a artistas intelectuales distinguidos. Yo de pequeño me acuerdo todavía, ¿verdad? Como mis padres y mi madre sobre todo era amiga de Angélica Arenal de Siqueiros, pues haber visitado a Siqueiros en la cárcel de Lecumberri de pequeño, ¿verdad? O sea, ¿no? Acompañando a mis padres y haber visto aquel hombre, aquella figura, un hombre tan carismático, David Alfaro Siqueiros, ¿verdad? En su celda en Lecumberri. Entonces era parte también de la realidad que yo viví en mi infancia, la realidad de la persecución social, la realidad de un régimen que encarcelaba, ¿verdad? En fin, creo que en ese sentido podemos reconocer los decisivos avances de nuestra democracia, a pesar de todos los pesares y a pesar de todas las críticas, y sobre todo tener una gran preocupación por mantener y defender los avances democráticos que han tenido lugar en este país. Por supuesto, y eso merece un brindis, Román. Hombre. Salud con mezcal michoacano. Salud, oye. Vamos entrando a temas. La verdad es que hablando de los revueltas, un programa es insuficiente. Me parece que cada uno de los revueltas, hablar de cada uno, de los hombres y las mujeres que en su apellido llevaban la penitencia. Sí, sí. Revueltas y revoltosos, ¿no? Ese es dijéramos, el paralelo que uno puede hacer lingüísticamente del apellido. Y sí, era una generación muy curiosa, ¿verdad? No sé lo que pasó allí. En algún relato familiar o algo que escribió mi padre, o no recuerdo, a lo mejor Rosaura en su semblanza de la familia, está Romana, la madre de mi padre, en Santiago Papasquiaro, o a lo mejor en San Andrés de la Sierra, cuando ya se casó con don José Revueltas, deseando tener hijos artistas, curiosamente. Ella era no enteramente una mujer del pueblo, pero era una mujer de procedencia normal, justamente de la Sierra de Durango, ¿verdad? Que no tenía en la familia ninguna tradición ni ningún antecedente artístico, pero que en algún momento imaginó tener hijos artistas y ojalá y un hijo pintor y un hijo compositor, un hijo escritor. Y mira, los tuvo. Hay un elemento también allí que es muy desafortunado en la vida de los otros hermanos, porque mi padre vivió más tiempo, pero la muerte muy prematura de Fermín Revueltas y también la de Silvestre, en tanto que, bueno, hubieran podido tener una obra. Hombre, lo que quedó por escribir a Silvestre Revueltas, hubiera debido escribir más cosas, pero murió. Él era violinista y creo que tendríamos a lo mejor un concierto para violín y orquesta, ¿no? De Silvestre Revueltas, ¿no? Que él hubiera vivido hasta los 60, hasta los 65, como se vive ahora. A los 62, como vivió José Revueltas, ¿no? También. Aunque no tuvo una obra copiosa, estamos hablando de casi 30 tomos que ha editado. No, mi padre sí tuvo una obra muy copiosa. Y que podemos advertir ahí también mucho trabajo como guionista. Como guionista, como autor de cuentos, sobre todo creo que literariamente mi padre como autor de cuentos es verdaderamente excepcional. Sí. Pero bueno, tiene guiones cinematográficos, tiene ensayos políticos, una obra muy copiosa en comparación con la obra magnífica, esplendorosa y de genialidad de Silvestre Revueltas, pero cuya muerte prematura la interrumpió, y por no hablar de Fermín. Claro. Que vivió 34 años. Yo creo que Fermín estaba llamado a ser una de las grandes figuras de la plástica mexicana, junto con Orozco, con Diego Rivera, con Orozco, en fin, con Siqueiros,
Pero bueno. Ahora que hablas de Diego Rivera, pienso en un momento polémico también con Rosaura, con tu tía, en cuanto ella tuvo oportunidad de actuar en Estados Unidos y en donde esta emblemática película La sal de la tierra generó escozor y generó una situación bastante difícil para ella como mujer y como artista en nuestro país. Sí, porque bueno, finalmente en esa época también, estamos hablando de la época del macartismo, del senador McCarthy en los Estados Unidos, cuya persecución a los liberales, a la gente de izquierda, fue absolutamente descarnada, ¿no? Y entonces yo creo que cualquier manifestación que tuviera un contenido social en la que se pudiera advertir o sospechar la más mínima tendencia izquierdista era fuertemente combatida. Y también venimos de tiempos donde las luchas sociales fueron muy combatidas y donde ciertas ideologías eran atribuidas declaradamente al enemigo, ¿verdad? Yo creo que ese mundo de polarización también se diluyó en su momento, y justamente hoy es lo que tenemos que evitar, esa polarización y también esos enfrentamientos que resultan de las ideologías llevadas a sus extremos más radicales, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Vamos a hacer una pausa aquí en La Fogata. Román Revueltas está como súper invitado de esta producción en la radio pública. No le cambien porque tenemos muchísimo más que escudriñar, acercarnos a la parte humana, a la parte artística, política y social de nuestro personaje invitado el día de hoy, Román Revueltas, un gran artista, pero también una pieza fundamental para entender lo que está sucediendo aquí en Michoacán en el ámbito cultural y musical. Gracias por continuar al calor de la palabra y la conversación en esta fogata de la televisión pública de Michoacán. Como ya lo vieron en la primera parte, como invitado tenemos al maestro Román Revueltas Retes, quien, bueno, pues nos ha platicado un poco en el linaje, la estirpe, que es ineludible para entender, y también en la genética, porque lo decías bien, no solo ese entorno, lo que tú vivías, esa cercanía con personajes muy importantes de la vida cultural, política y social de México, y que hoy por hoy siguen siendo referentes para generaciones nuevas bajo un legado y también una ideología, que yo creo que es importante lo que mencionabas antes de irnos a la pausa. Sí, el tema de las ideologías, sobre todo en una época donde todavía existía el socialismo real, donde había regímenes comunistas en plena operación y donde toda la inteligencia mexicana, ¿verdad? O sea, la clase intelectual estaba volcada hacia la izquierda, ¿no? Con algunas excepciones muy, muy honrosas, ¿verdad? Porque finalmente hubo gente que en su juventud o en sus primeros tiempos se sintió muy atraída por la ideología de izquierda, ¿verdad? Por la doctrina comunista, pero con el tiempo, bueno, pues se dirigió más hacia los terrenos del liberalismo, ¿no? Ahí está Octavio Paz, por ejemplo, ¿verdad? Como el ejemplo más conspicuo del pensamiento liberal, y creo que es una figura muy importante en el escenario de las ideas en nuestro país. Jaime Sabines también, ¿no? Sí, así es. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes estaba más inclinado hacia la izquierda, ¿no? Pero finalmente gente como mi padre, ¿verdad? Como Silvestre, como Diego Rivera,
eran declaradamente comunistas, o sea, Siqueiros, ¿verdad? Pablo Neruda en Chile, en fin, ¿no? Fíjate que hay un escenario que a mí me interesa también de los revueltos y es el de las mujeres. Yo decía de Rosaura, y aunque viendo algunos documentales muy interesantes que los hay de los revueltas, encontraba que justamente tu padre decía, es que es burguesa, ¿no? Rosaura sí tiene una parte de esas revueltas, pero también otra. Había una disyuntiva. Sin embargo, la historia de esta mujer como bailarina, como actriz, ¿no? Como diva del cine mexicano, como esta mujer que deportaron de Estados Unidos y una vez que llega a México nadie la quiere contratar, sin embargo logra que Bertolt Brecht la incorpore en su compañía y hacer lo que ella deseaba. Hablamos de Bertolt Brecht, hablamos de José Revueltas, hablamos de Román Revueltas y parece que hay un punto de coincidencia. Mira, no enteramente, porque finalmente yo me defino como un liberal a ultranza, ¿verdad? En lo personal, yo crecí también, en un medio donde nos alimentábamos de la propaganda comunista, ¿verdad? Yo acompañé a mi padre a un viaje a Cuba, ¿verdad? Y yo con el tiempo me comencé a impregnar más bien del pensamiento liberal y yo te podría decir que, bueno, pues si algo me definiera a mí desde el punto de vista de la ideología, es el liberalismo, ¿no? Como una doctrina en la que predominan los valores de la sociedad abierta, ¿no? Esencialmente la soberanía del individuo, ¿verdad? Algo que no se puede decir, que sería el sacrosanto respeto a la propiedad privada, que todavía no se puede casi afirmar en nuestro país, ¿verdad? Porque entonces quedas como un propalador de los intereses de la burguesía o de los empresarios, en fin, el libre mercado, y sobre todo la democracia, ¿no? Entonces, para mí son los valores que yo he adoptado en lo personal como parte de mi pensamiento, ¿no? Y constatando además que los sistemas que pretendían atender los derechos del proletariado, lo que hicieron fue instaurar dictaduras terroríficas en las que murieron literalmente millones de personas, como en la Unión Soviética, claro, de Joseph Stalin, que es el segundo genocida más grande de la historia. El primero es Mao Zedong, en China. Entonces, bueno, entre la cuenta, habrá Mao Zedong, creo que son 60 millones, Stalin como 40, algo así, de hambrunas, de gente que mandaron a los campos de exterminio. Entonces, a ver, algo como que no me queda muy claro. ¿Esa es la utopía comunista? ¿Eh? Una utopía de masacres, de genocidios, de asesinatos. Pero, en fin, a partir de esas constataciones y a partir de estas interrogantes, yo en lo personal, y todo esto surge porque tú me decías, bueno, de cierta conexión que pudiera haber entre la militancia de la generación de mi padre o de los propios revueltas. No, yo no soy en lo absoluto un simpatizante del socialismo, ¿no? Soy más bien un liberal a ultranza, o no tanto, ¿verdad? Porque a mí los fanatismos y los radicalismos me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero sí estoy muy convencido de los valores de la sociedad abierta, como decía, y del pensamiento liberal. Aún así, José Revueltas también, ¿no? Como decíamos, fue expulsado y la sensación que nos queda en distintas generaciones lectoras y cerca de su legado es que una vez que sale de la cárcel, después del movimiento del 68, él muere en el año en que yo nazco, pero parece que hay un desasosiego, una sensación como de realmente tuvo sentido toda esa lucha. Es que yo creo que una de las características de la personalidad de mi padre también era el desencanto. Y el sufrimiento también con los horrores
el sentimiento que se derivaba de constatar y de ser un testigo de los horrores del mundo. Es algo que está siempre muy presente en su obra, en su literatura, en su sensibilidad personal. Era un hombre muy atormentado, era un hombre con una conciencia muy aguda del sufrimiento del prójimo, y eso, bueno, lo plasmó siempre en su literatura, que es tremenda. Y un hombre que en algún momento yo siento que tras de haberse aferrado o de haber integrado y adoptado la ideología del comunismo, no sé si habrá llegado un momento de desencanto respecto a la realidad del socialismo tal y como se desarrolló en el mundo, no sé, ¿verdad? Pero sí un desencanto en general en las postrimerías de su existencia hacia la vida, ¿no? Un pesimismo ahí que lo invadió, ¿verdad? Sí. Claro, y ahí recogemos las páginas de Luto Humano, ¿no? El Apando, sus escritos en esa experiencia constante en la prisión, sí, ¿no? Creo que ahí podemos sentir ese pulso. Sus obras tempranas a lo mejor no reflejan, sus obras tempranas reflejan esto que yo te decía, ¿verdad? Su conciencia del sufrimiento, su espíritu atormentado. Pero bueno, el desencanto final, eso es otro tema, ¿no? Vamos a ir a la pausa nuevamente con un brindis, porque la verdad es que también estos tiempos nos invitan a celebrar la vida. Así y es. que tenemos un invitado muy especial que nos está también brindando a la sociedad michoacana experiencias musicales muy gozosas, y de eso vamos a platicar después de regresar de este corte aquí en la radio pública de Michoacán, en la televisión y la radio, que son dos medios que llegan hasta sus hogares, y que en este proyecto que busca precisamente incentivar a estos personajes con peso político, social y cultural, y bueno, ese es uno de nuestros propósitos aquí en este medio público. Salud, maestro. Salud. Agradecemos su compañía al calor de la conversación en esta fogata, y por supuesto les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Tenemos un canal en YouTube, en las plataformas distintas donde ustedes pueden ver nuestra programación y en particular la fogata. Seguimos con nuestro gran invitado, el maestro Román Revueltas Retes, que bueno, pues ahí hablamos de música, pintura, de literatura, de política, de cine, por supuesto, y creo que la segunda generación sigue también imbuida en todas estas influencias y en este entorno del cual no se puede ni se quieren sustraer, ¿no? Sí, bueno, pues cada quien en lo suyo, ¿no? Finalmente, ¿verdad? Y cada quien con su vocación particular. Al comienzo de la entrevista, de esta charla que estamos teniendo, pues yo hablaba también de cómo me fui orientando decidiendo hacia una carrera musical, ¿verdad? Y también hablaba yo también del esfuerzo de aprender a tocar violín, ¿verdad? Y en fin, y finalmente, bueno, me encuentro aquí en Michoacán, como director de la Orquesta Sinfónica, y eso, bueno, pues es para mí una experiencia totalmente nueva, y algo que, pues, me dio en su momento el haber participado en el concurso, pues me dio mucha satisfacción y mucha alegría. Precisamente sobre eso que hablaba, sobre estos instrumentos de transformación y la democracia en nuestro país, me parece que yo recuerdo perfectamente ese certamen en donde fue la primera vez que se hizo para
nombrar a un director titular de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, lo cual me pareció un ejercicio extraordinario y recuerdo perfectamente, y te decía que no es porque estés aquí de invitado, pero yo asistí a cada una de las audiciones con sus distintos repertorios, con la experiencia disímbola también de cada uno de ellos y sin duda tenía dos favoritos, Román Revueltas y otro. Y afortunadamente quedaste desde el 2019 como director titular de los IDEM. Y bueno, fue un proceso que yo creo que a lo mejor habría que instaurar para elegir a los directores de orquesta, pues en este país por lo pronto, ¿verdad? Porque fue un concurso en el que, bueno, tú enviabas tu documentación. Yo realmente desde el mero comienzo no me esperaba nada, ¿verdad? Porque todo puede pasar y uno nunca sabe, ¿no? Entonces envié los papeles, ¿verdad? Diciendo, bueno, hablando, ahí pones tu trayectoria, tu experiencia, de dónde vienes, qué has hecho. Esperando, como decía, igual a que no pasara nada, ¿verdad? Pero bueno, pues figuré entre los 6 finalistas y también dije, bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Porque había unos jóvenes muy talentosos también, de muy buena apariencia, de buena apariencia, galanura, ¿verdad? Entonces dije, aquí llega el anciano, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué posibilidades tiene? Pero bueno, también esta carrera es un asunto de experiencia también. Claro. También, y de horas de vuelo, ¿verdad? Y entonces, bueno, llegas a una orquesta con esa pequeña legitimidad, ¿verdad? De haber sido elegido también por la mayoría de la orquesta, ¿verdad? Y a enfrentarte al trabajo de todos los días, ¿no? Que finalmente también eso es lo complicado. Porque, bueno, pues hay que ensayar, ¿verdad? Hay que dar indicaciones, a veces hay que hacer ajustes, y meramente, bueno, pues de parar la orquesta y decirle a alguien que tiene que tocar algo de cierta manera, no resulta tan evidente que eso se ha tomado de la mejor manera, ¿no? De la mejor forma, ¿no? Ahora, yo pretendo tener cierta ventaja a partir de mi antigua condición de músico de orquesta, porque, caramba, cómo me llegué a aburrir yo en algunos ensayos. Del otro lado. Y cómo me llegué yo a aburrir en algunos ensayos. Y cómo llegué yo a maldecir a algunos directores de orquesta por latosos, por ineptos, porque no sabían qué hacer, porque no sabían cómo disponer del tiempo de ensayo, ¿verdad? Y por muchas razones, ¿verdad? Y por aburrirte también. Entonces, bueno, yo te decía que pretendo algo. Una de mis preocupaciones es no fastidiar y no cansar a la orquesta. Igual te van a decir que fastidio y que canso, ¿verdad? Sí, pero la próxima vez te los traes a todos en grupo para que hablen, ¿verdad? A los de la Sinfónica te los traes. A ver, Román dice que él no los cansa y que no los fastidia. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿no? Yo recuerdo la recepción que tuviste, ¿no? En ese momento, porque tengo, pues, digo, 20 y tantos años cerca de esa orquesta, de mi orquesta, y bueno, así como puedo ser muy empática y reconocer muchas cosas, también me gusta estar del otro lado, pero hablando del peso metafórico entre un violín y una batuta, ¿qué diferencias hay? Y un poco ahorita comentabas, ¿no? Cuando has estado de este lado, como solista también, como violinista. Sí, mira, no, bueno, aparte de la maldición que uno puede, de las invectivas o el descontento que tú puedas tener como violinista de fila, estando en una orquesta con un director que fastidia o que no sabe, ¿verdad? O que no tiene pulso, ¿verdad? O que no tiene una batuta clara. Cuando estás de solista, tienes un tipo inepto, y a mí me ha tocado muchas veces, pero por Dios, escucha un poco, ¿verdad? Y trata de simplemente de estar conmigo, ¿verdad? Y no de seguir, pero meramente de mantener un pulso, una cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema. A mí el violín siempre me ha parecido muy difícil de tocar. He tenido momentos de terror absoluto en el escenario, ¿verdad? Interpretando algunos conciertos difíciles.
yo podría decir que en comparación al hecho de plantarte frente a una orquesta a tocar un concierto de Beethoven o de Tchaikovsky o de Brahms, ¿verdad? Dirigir a mí en lo personal me resulta más cómodo, ¿verdad? Y menos agobiante y menos aterrador, ¿no? A lo mejor, bueno, una consagración de la primavera, ahí está tan enredosos los tiempos y todo, ¿verdad? Que tienes que estar concentradísimo. Y si te equivocas, pues es muy trágico, ¿verdad? Pero con un repertorio más o menos normal, no desaforadamente difícil. A mí en lo personal, estar en el podio con la batuta me resulta mucho menos agobiante que salir a tocar un concierto de violín. Claro. Sí, y bueno, mira, llevo 2 años estudiando sin parar las partitas y las sonatas de Bach. Y bueno, ahora ya me siento más cómodo, pero los primeros recitales, bueno, salía yo pero muerto de miedo, ¿no? Porque es una música muy compleja, es un reto para la memoria. A mí me gusta tocar de memoria y dirigir de memoria, pero pues Bach es una música complejísima en la que con cualquier momento te descarrilas, ¿verdad? Y viene la catástrofe. Entonces salía yo al escenario, pues bastante aterrado. Ya ahora que ya llevo 2 años trabajando las mismas piezas todos los días, ¿verdad? Y repitiendo, y ya con más recitales detrás, eso, ¿verdad? Pero bueno, eso ya resulta más fácil. El dirigir los problemas con la dirección son diferentes. Es un tema antes que nada de ser práctico para trabajar y resolver problemas muy concretos. Pero también es un tema de tener cierta claridad con la batuta y sobre todo, en una clase de dirección que yo tuve nos pregunta el maestro, ¿qué es lo importante de la dirección de orquesta? Entonces, bueno, decía, no, pues la expresividad, maestro, la intensidad, decía otro. No, regular los matices, o sea, que cuando es fuerte, no. Dice, el punto de partida para la dirección de orquesta es elegir el buen tempo, es decir, la velocidad correcta de una pieza y mantenerlo. Y a mí me llegó a pasar cuando comencé a dirigir la experiencia más humillante que puede tener un director de orquesta, que es comenzar con una obertura clásica o un allegro y una sinfonía clásica a cierto tempo, ¿verdad? Y luego, pasado todo el desarrollo, cuando vuelve el tema, ya aflojo. Se te cae el tema. Toma años de experiencia, ¿verdad? Dominar estos aspectos, pero son muy técnicos. Y lo primero que te va a decir cualquier músico de orquesta es acerca del pulso que tiene el director, el pulso. Entonces son cosas muy técnicas, muy concretas, que tienen que ver con la realización de la música en conjunto, ¿verdad? Y con tener cierto liderazgo, ¿verdad? Y cierta presencia también. Claro, ¿no? Sí. Carácter. Sí. Y no es un carácter para imponerse a la orquesta, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Porque finalmente el tema yo me lo tomo, yo en los ensayos, ¿verdad? También es otra de mis pretensiones. Yo voy a disfrutar, ¿no? Uh-huh. A estas alturas de mi vida, yo no vengo en un plan de jefecito, de que yo tengo el poder y de que aquí mando yo, en lo absoluto, ¿no? Detesto ese perfil. Yo voy a los ensayos a pasármela bien. Cuando hay que hacer ajustes y todo, repetir, a ver, aquí tal cosa, ¿verdad? Y trato de hacerlo con cierto humor, con cierto desenfado, ¿verdad? Sí he tenido algunos momentos de explosiones, ¿verdad? Y de enojo, ¿verdad? Pero finalmente, a estas alturas de mi vida, yo lo que quiero es disfrutar. Y sobre todo, los ensayos son para disfrutar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo música. Y la música se hace con cierto desenfado, con cierta despreocupación. No se hace bajo la batuta de un tipo
que está metiendo terror, que está... De un tirano. De la batuta. No, yo no creo en eso. Yo en lo personal no Sí. creo eso, aunque haya tiranos a los que les funciona la receta muy bien o que haya habido tiranos, porque en estos tiempos los directores tiranos son una especie en vías de desaparición, si no es que ya han desaparecido. Bueno, ¿no? ahí hay por ahí algunas leyendas todavía de la dirección orquestal. Hoy estamos platicando con el maestro Román Revueltas Retes, director de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Vamos a hacer la pausa y regresamos aquí en La Fogata, brindando, por supuesto. Saludos. Salud a todos. Seguimos en esta fogata con Román Revueltas Retes, nuestro invitado, y pensaba en la parte humana también. Decías que pues trabajar con una orquesta es también tener la manera de entender al otro, ¿no? Y creo que ese es un ejercicio a veces más difícil que estudiar en solitario, que ser solista, pero bueno, ahí tú tienes una experiencia como concertino, como integrante de la fila de una orquesta y en un podio. Sí, y mira, el tema de dirigir también es un tema de saberte comunicar con los demás, ¿verdad? De entender, ¿no? Es un tema de empatía también con los demás. Y es un tema, claro que son maneras, cada quien tiene sus maneras, ¿no? Hay gente que es muy estricta. Yo, hablando nuevamente de mi persona, yo prefiero que haya cierta frescura en el momento de llegar, que siga habiendo cierta frescura en el momento de llegar al concierto, ¿verdad? Y hay que buscar la perfección, lo sé, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando ya salió bien un pasaje, una sección de una obra en el ensayo, ya, hasta aquí, ¿verdad? ¿Para qué repetir? ¿Para qué cansar? ¿No? Pero bueno, son maneras de ser. Y a lo mejor a algunos les parece que no trabajo lo suficiente, ¿verdad? O de que no aprieto las tuercas lo suficiente. Es la manera que yo tengo de ser, ¿verdad? Y sobre todo es para yo, en lo personal y en lo particular, para pasármela bien haciendo música, ¿no? ¿Y qué te ha funcionado? Casi 3 años ya como titular de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Mira, sí, espero que sí. Espero que la orquesta esté razonablemente... no contenta, pero pues a gusto, ¿no? ¿Y en forma? Sí. Y que esté motivada, ¿no? Como para seguir tocando bien. Bueno, tengo un récord nuevo porque estuve 12 años como director de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues fue un tiempo muy largo, ¿verdad? Y fue una experiencia, bueno, pues también de años enteros, imagínate. Aquí nada más estamos hablando de 3, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hay un deterioro progresivo de la relación del director con los músicos, ¿verdad? Y hay que tratar de evitar que la relación, como en un matrimonio, exacto, ¿verdad? mantener la llama, ¿no? Un poco, ¿verdad? O mantener cierta cordialidad o mantener un mínimo bienestar uh-huh. de unos y de otros, ¿no? Y bueno, pues finalmente hay otro elemento, ¿verdad? Del que quisiera yo hablar justamente aquí en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, Yasmín, es que tenemos un público fidelísimo aquí en Morelia. Y cuando vamos a los municipios también, la orquesta es recibida pues con mucho entusiasmo. Entonces yo creo que esa conexión entre una orquesta y su público es algo verdaderamente excepcional aquí en Michoacán. Sí, de acuerdo. Yo conozco, sí, esa trayectoria, pero a veces también creo
que se tienen que generar nuevos públicos, ¿no? Creo que ese es un compromiso tanto de la orquesta como del director de las instituciones que precisamente a veces arropan los mismos repertorios. O sea, habría que reinventarse también, y con este confinamiento y esta pandemia que llevó a parar y a decir ahora vamos a tocar, vamos a brindar una serie de pasajes, de movimientos con una sección de la orquesta. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Cómo se ha reinventado el trabajo del director de orquesta y de las orquestas sinfónicas? Mira, han sido tiempos difíciles, sobre todo porque en algún momento, bueno, pues simplemente ya no podíamos presentar conciertos y ya no podíamos tampoco tener a la orquesta completa en el escenario por las restricciones de la distancia. Pero bueno, la solución fue, como en todas las demás orquestas y muchas otras, comenzar a hacer presentaciones de grupos de cámara, es decir, de grupos más reducidos, a lo mejor un quinteto de vientos, ¿verdad? Un grupo de metales. Yo, bueno, pues comencé, como me gusta componer música, hice algunas pequeñas obritas para grupos y hice unas obras para metales que se llaman Los Corales de Morelia, que están inspiradas justamente en los corales de la música protestante, ¿verdad? Pero en versión más moderna, ¿verdad? Y bueno, así presentamos música para 2 cornos, 2 trompetas, un trombón, la tuba, o a lo mejor un corno, 2 trompetas, 2, ¿verdad? Luego hubo programas en que hicimos, por ejemplo, la Petite Symphonie de Charles Gounod, ¿verdad? Que es pequeña sinfonía, pero es para instrumentos de viento. Y así hicimos programas, comenzamos cuando se desató la epidemia en su etapa más agresiva, pues conciertos en las redes. Y luego poco a poco conciertos presenciales hasta llegar a este momento de ahora en el que con muchas restricciones, pues a lo mejor con 20% en los casos, en los momentos de mayor severidad, o 40% de la asistencia o 60% del público, estamos ya ofreciendo conciertos presenciales. Pero ¿no te parece incongruente, Román, que la cultura, los artistas que han sido severamente golpeados por esta pandemia y este confinamiento frente a los bares, los aeropuertos, que no han tenido esas restricciones, sigue siendo la música, el arte, los gran castigados de estos tiempos también? Es algo curioso eso que dices, Yasmín, porque finalmente sí. Ves que el bar está lleno, ¿verdad? Repleto, ¿verdad? Y de pronto, bueno, ves que al cine no puedes ir, ¿no? Y el cine, bueno, pues es un producto cultural también, ¿no? Es parte de la industria cultural, ¿verdad? Que no puedes ir a una sala de conciertos, que para estar en un museo, ¿verdad? De pronto el aforo tiene que estar restringido, ¿verdad? Y pues sí. Hay factores económicos en todo eso también, ¿me entiendes? Porque finalmente los productos culturales generan, excepto la cinematografía, ¿no? Y los shows de los cantantes y todo eso, ¿no? Pero generalmente generan menos recursos, ¿verdad? Y también los maneja el Estado, ¿verdad? A través de sus políticas culturales, de sus instituciones de cultura, en fin. Mientras que en el sector, por ejemplo, culinario, ¿verdad? De los restaurantes, ¿verdad? O sea, bueno, pues allí hay una actividad económica mucho más decisiva, el sector turístico, todo esto, ¿verdad? Pero bueno, también tuvimos grandes restricciones en el mundo de la aviación, ¿verdad? También. Porque la gente dejó de viajar, ¿verdad? Hubo hoteles que cerraron, ¿verdad? Espacios culturales. Espacios culturales. Pero mira, no solo espacios culturales, sino de pronto, bueno, la gente dejó de viajar, las carreteras estaban vacías, ¿verdad? Se cancelaban vuelos, ¿verdad? Se cerraban hoteles, ¿verdad? Se cerraban restaurantes. Y poco a poco, bueno, estamos aprendiendo a convivir con esta epidemia, pero también esperemos que ahora con la llegada de la variante Omicron, en la cual los contagios son mucho mayores, ¿verdad? Pues que esos contagios lleven una inmunidad colectiva, ¿verdad? Y que vayamos entonces de salida de este trance
Mira, yo tengo una duro. hija cantante, ella está estudiando en Alemania, iba a ir a no sé cuántos concursos, pues para abrirse paso en ese mundo, ¿verdad? Nada. No hay conciertos, no hay óperas, Así es. no hay concursos. Iba a ir al concurso Bach de Leipzig el año pasado y se canceló el concurso. Y era su gran ilusión porque la habían aceptado, ¿verdad? Y bueno, tenemos a la música, yo creo que desearíamos para que nos sea inmune en este tiempo tan difícil, a veces desesperanzador, pero afortunadamente tenemos aquí a una orquesta y a su director hoy invitado a La Fogata. Y te quiero agradecer, Román, y celebrar una vez más este encuentro contigo. Oye, no, pues muchas gracias por invitarme, pues para estar aquí en este escenario, como decía yo, con este calorcito, ¿verdad? Tan rico de las llamas en vivo, ¿no? Y con la vista fabulosa de esta hermosísima ciudad aquí detrás de nosotros, ¿verdad? Y departiendo, Salud. tomándonos Un mezcal michoacano. Un mezcal michoacano. No, pues yo contentísimo de estar aquí con ustedes. Yo también, Román Revueltas Retes. Muchas gracias y espero encontrarte pronto. Gracias a todos ustedes y bueno, pues los esperamos también en nuestros conciertos de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. En medio, La Fogata, como la llama de la palabra y la conversación, aquí en esta producción de la Televisión Pública de Michoacán. Yasmín David y todo el equipo, deseamos que tengan una excelente noche y que nos sigan en la próxima emisión. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó